Germán Rey, maestro del periodismo. Usted, pues sorpresivamente nos encontramos aquí en estos eventos periodísticos también. Es para nosotros desde el departamento del Cauca un gran honor saludarlo. Muchas gracias. Y creo que los colombianos debemos llevar en el alma o en el corazón al Cauca por la historia, por las gentes y por la situación que durante estos últimos años vive el Cauca, realmente muy vinculado con problemas de las comunidades, particularmente de comunidades indígenas, pero me imagino que de otros sectores del Cauca. Maestro, el periodismo en Colombia ha tenido unos íconos, entre muy amigos suyos, como Javier Darío Restrepo y otros, el mismo Jaime Abella. La Fundación Nuevo Periodismo Americano congrega, usted hace parte también de esa playa. Hace muchos años, y quizás el primer periodista de esa fundación era el propio Gabriel García Márquez, que siempre hacía testimonio y vivía de manera muy intensa el oficio periodístico. Yo siempre encontré que él, más que hablar de literatura o pensar que él era, pues por supuesto, un gran escritor, yo creo que lo que más le entusiasmaba era estar en una sala de redacción, es haber estado en salas de redacción, es haber hecho periodismo y después encontrarse con los jóvenes y con los periodistas de toda América Latina, de España y Portugal, le entusiasmaba enormemente. Y después otros periodistas, entre ellos, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez de la Argentina, que fue parte del Consejo Rector, o Javier Darío Restrepo, a quien conocí hace años y con quien escribimos un libro que se llama Desde las dos orillas. Él hablaba desde la orilla de la libertad de información y yo hablaba desde la orilla de la responsabilidad social de los medios. Un hombre que a la vez era muy festivo, alegre, que había estado cubriendo una gran cantidad de guerras, que hizo un periodismo de una honestidad, de una rectitud envidiable y que era un maestro que le encantaba trabajar con los jóvenes periodistas los temas permanentes de la ética. Bueno, Germán, hagamos una cosa, contémosle al departamento del Cauca y a Colombia, porque este es un medio de comunicación virtual que nos ven inclusive en otras partes del mundo. Contémosles quién es Germán Rey, quién ha sido Germán Rey. Pues he sido un profesor y yo creo que ese es el título que más me emociona y admiro, el de un profesor. Durante muchos años he sido profesor en la Universidad Javeriana, después de haber estudiado años en la Universidad Nacional, pero muy pronto me dediqué a los temas de la comunicación y empecé a escribir tanto en la revista Cromos como después en el periódico El Tiempo. Cerca de 20 años escribí mi columna todos los domingos en El Tiempo, y cuando finalicé mi escritura de la columna fui nombrado defensor del lector del Tiempo en un periodo muy difícil entre el 2000 y el 2003. Recordemos que en esa época el jefe de redacción del periódico y uno de los dueños del periódico, decidió presentarse como vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez. Esto es un hecho muy complicado para un periódico, por supuesto. Nada peor para un periódico que algunos de los que pertenecen al periódico estén afiliados al poder económico, pero en este caso al poder político. En efecto, Francisco Santos dejó de ser jefe de redacción, pero empezó a ser vicepresidente de la República y ha hecho una carrera. Pero para colmo de asuntos, la persona que a mí me recibió cuando yo ingresé en El Tiempo fue Juan Manuel Santos, que después sería también presidente de la República. Bien, pero durante estos años ser defensor era como estar sentado en una silla eléctrica, porque era conversar
o escribir o intercambiar con criminales, por ejemplo, mafiosos, narcotraficantes, pero también con políticos, con señoras que me escribían sobre múltiples temas. Y lo que podía percibir en este oficio era el país, lo que significa para nosotros Colombia, la evolución histórica, las transformaciones que ha tenido ese país. Y bueno, me he dedicado a escribir sobre los temas del periodismo y sobre los temas de la comunicación, y en época más reciente sobre temas de cultura. Tuve una experiencia extraordinaria siendo asesor de la ministra Paula Marcela Moreno Zapata, que en mi opinión ha sido una de las grandes ministras de cultura de este país, una mujer inteligente, emprendedora, convencida de lo que es este país, conocedora de este país, y que le ha servido al interés público de una manera estupenda. Pero entre mis experiencias más importantes es estar en el Consejo Rector y en la Junta Directiva de la Fundación de Nuevo Periodismo, haber conocido personalmente a Gabriel García Márquez, a periodistas muy eminentes de toda la región de habla hispana, y haber tenido tantos alumnos que hoy son también periodistas, que hoy están ejerciendo en muchos medios de comunicación de este país. Bueno, usted citó a Paula Marcela Moreno Zapata. Ella tiene ancestros quilichagüeños. En efecto, y no solamente los tiene, sino que los dice. Ella se precia de ser de su familia materna, creo, de Santander de Quilichao, como muy propia ella, apropiada de la región. Y ella fue una ministra de Cultura de las regiones, no fue una ministra de Cultura desde la Plaza Bolívar, no, fue una ministra que recorrió el país, que habló de los problemas de este país, que estuvo con diferentes actores y sujetos culturales de este país. Maestro, evidentemente hay dos tipos de periodismo. No podemos negarlo, que es el periodismo de los grandes medios de comunicación, que tienen raíces, como usted lo decía, políticas, inclusive económicas, que son manejados por imperios económicos. Y hay un periodismo que hacemos desde las regiones, un periodismo que se hace con las uñas. ¿Usted cómo analiza esa circunstancia del periodismo en Colombia? Hay un hormiguero en este país de creación, de cultura, de comunicación, de periodismo. Ese hormiguero a mí siempre me ha interesado. Utilizo la palabra hormiguero muy respetuosamente en el sentido en que lo hace un antropólogo norteamericano que dice: la sabiduría está en el conjunto de las hormigas, que es un aforismo africano. Y como lo decía Michel de Certeau, un gran intelectual francés, que decía que la cultura es un hormiguero. Pero donde yo viví de manera más vívida el tema del periodismo regional fue cuando dirigí el informe sobre la violencia contra periodistas del Centro Nacional de Memoria Histórica. En ese informe, que se llama La mirada, la palabra y el silencio, hice un rastreo de lo que había ocurrido con los periodistas entre 1977 y 2015. La gran mayoría de periodistas asesinados en este país fueron periodistas de pequeños medios, de radio, de prensa, de televisión, que estaban en zonas aisladas, que trabajaban como usted lo ha dicho, con las uñas, y que sufrían las uñas más grandes, más terribles, especialmente de los actores armados ilegales. Ese es un periodismo muy valiente, es un periodismo muy cercano a las comunidades, es un periodismo que habla con la palabra, que viven las gentes en esta Colombia que es tan heterogénea, tan diversa y tan grande. Hoy estoy con Bernardo Díaz Nosti, que es uno de los investigadores más importantes de la comunicación y el periodismo en España, que ha sido también muy cercano a los temas y a los problemas de América Latina, que ha trabajado y que conoce los medios de comunicación, la estructura de los medios, que ha mirado la estructura económica, política, cultural de los medios de comunicación, que ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido,
no solamente porque ese tipo de trabajos ayudan a mirar el futuro, sino porque ese tipo de trabajos ayudarán a los que vengan de próximas generaciones a observar que el periodismo ha sido un proceso y no ha sido algo que hoy se inventan los que manejan las nuevas tecnologías, sino que los valores periodísticos fundamentales han crecido a la par que se ha desarrollado el oficio y la tradición periodística. Por último, maestro Germán Rey, usted este encuentro, este honor que me hace concediéndome esta entrevista, ¿a qué se debe? Tengo entendido que hay con la UNESCO un encuentro con la Justicia Especial para la Paz. En efecto, la Justicia Especial para la Paz está convocando un seminario pequeño con los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación. Esa justicia va a tener como gran temática los crímenes y delitos que cometieron las guerrillas, particularmente la guerrilla de las FARC, y otros grupos, otros sectores de la sociedad, los militares, los empresarios, etc. Y lo que venimos a trabajar en este día y medio es la situación de la investigación criminal de los crímenes contra periodistas. Y estamos ilusionados con que el evento que va a suceder mañana aquí en Bogotá pueda ayudar, sea otro momento en el camino para tratar de dilucidar qué pasó con los periodistas y el periodismo en este país durante el conflicto. Ya han sido demasiado penosas las experiencias que hemos tenido, porque cerca del 50% de los asesinatos de periodistas en Colombia prescribieron, y han sido muy pocos aquellos en que se conocen desde los autores intelectuales hasta el autor material. Yo tengo confianza en que este tribunal ayudará, si no a dilucidar, a hacer justicia y a reparar los asesinatos cometidos contra periodistas, sí, algunos de esos, de pronto emblemáticos, que sean de los grandes medios, pero también de los pequeños, que sean de Bogotá, como el caso de don Guillermo Cano y Sasa, que todavía no está resuelto, y los casos de muchos periodistas en las regiones, por lo menos alguno de esos le diga a este país la indignidad que se ha vivido con el asesinato de periodistas, el grave daño que se le ha hecho al país con el asesinato a periodistas, y el futuro que tiene que ser otro para este país en materia de paz y en materia de paz para los periodistas. Maestro Germán Rey, muchísimas gracias, muy amable. Muy amable a usted.